Un saludo para todos los jóvenes y suscriptores que semana a semana siguen el proceso de solución de algunos problemas de física. Sin antes recordarles que ante la invasión del coronavirus a nuestro planeta, si tú quieres a tus padres, si tú quieres a tus familiares, y papá y mamá, tú quieres a tus hijos, la mejor manera de demostrar aquello es quedándote en casa. Hoy vamos a desarrollar un problema sobre la fuerza de rozamiento en un plano inclinado. No olviden que se dijo, la fuerza de rozamiento es una fuerza contraria, una fuerza de oposición a la dirección hacia donde se mueve el cuerpo. Asimismo, como siempre, no olvidemos la resolución del ejercicio en 3 momentos: comprensión del problema, estrategias de solución y la solución del problema. ¿Qué fuerza se debe aplicar para que un cuerpo de 10 kilogramos de masa, tenemos la masa del cuerpo de 10 kilogramos, ascienda por un plano inclinado de 30 grados con la horizontal, ascienda, o sea que si dice ascienda tenemos aquí el valor de la fuerza. Aquí está ejerciéndose la fuerza con una aceleración de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces el valor de la aceleración es de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Y tiene un coeficiente de rozamiento de 0,1. ¿Con qué lo simbolizamos el coeficiente de rozamiento? Con la letra U minúscula. No olviden, este coeficiente hace relación a que todos los cuerpos no tienen el mismo rozamiento, pues no es lo mismo caminar sobre un piso de encementado, sobre una baldosa, sobre un asfalto, sobre madera. Cada uno de estos materiales tienen distintos rozamientos. Ahora vamos a poner los datos en el plano inclinado. El peso siempre está dirigido hacia el centro de la Tierra y lo simbolizamos con la letra W minúscula. La fuerza normal, aquella fuerza perpendicular, ¿no?, a la superficie donde está sentada el cuerpo, entonces esta es la superficie donde está este cuerpo. De aquí 90 grados o perpendicular tendríamos entonces más o menos así. ¿Ya? Y esta sería la fuerza normal. Si nosotros trazamos prolongamos, vamos a tener aquí que este sería el eje Y, acá el menos Y, y esta sería la componente del peso. Entonces aquí tendremos otro vector, esta sería la componente del peso en Y. Como aquí tenemos 30 grados con el horizontal, acá vamos a tener los 30 grados. ¿Ya? Nos queda de graficar la componente en el eje X. Y la componente en el eje X sería esta. Aquí está moviéndose mi mano. Pero puedo trasladarlo también hacia acá y voy a tener que esta es paralelismo, la componente en X. Bien. Y si es que el bloque sube o asciende siguiendo la parte positiva de X, que para acá sería la parte negativa de X, entonces la fuerza de rozamiento, al ser contrario u oposición, vamos a tener hacia acá. Esta sería la fuerza de rozamiento y lo simbolizamos con la letra FR. Bien, entonces, miren aquí a manera de diagrama de cuerpo libre, el eje Y y el eje X. Hemos terminado ya en lo que hace relación a la comprensión del problema. Si tú logras colocar estos datos aquí en el gráfico,
nos da a entender de que tú estás entendiendo el problema. Vamos ahora con la segunda etapa, que es la estrategia de solución. Asimismo, van a existir fórmulas para el eje Y y para el eje X. Vamos con el eje Y. En el eje Y tenemos el peso que está dirigido siempre hacia el centro de la Tierra y sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. También tenemos una fuerza normal que se dirige, miren, hacia la parte positiva de Y, fuerza normal, menos la componente del peso en Y, menos la componente del peso en Y. Y sabemos que este bloque ni se va a la parte positiva de Y, ni se va a la parte negativa de Y, igual a 0. Por lo tanto, aquí yo puedo decir entonces, la fuerza normal es igual a la componente del peso en Y. Pero, ¿a qué es igual la componente del peso en Y? La componente del peso en Y es igual a coseno de 30 grados por el valor del peso. ¿Ya? Esto en cuanto a las fórmulas en el eje Y. Ahora vamos con las fórmulas en el eje X. Veamos qué nomás tendríamos. En el eje X tenemos la componente en X, que es igual, aquí está la componente en X, que es igual a seno de 30 grados por el valor del peso. La fuerza de rozamiento, que es igual a U por la fuerza normal. Y finalmente, voy a poner de color rojo aquí, tenemos la fuerza. ¿Hacia dónde se va la fuerza? Miren, en la parte positiva, fuerza de rozamiento, negativo, menos fuerza de rozamiento. La componente en X, más o menos. A ver, menos, se va a la parte negativa. Menos componente del peso en X es igual. Todo el sistema, ¿hacia dónde se mueve? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha, entonces vamos a tener hacia acá. Y voy a decir, fuerza de rozamiento es igual, como se va a la parte positiva, es positivo, más masa por aceleración. Entonces es igual a masa por aceleración. Bien, con esa fórmula acabamos de terminar lo que hace relación a estrategias de solución. No se olviden, comenzamos con comprensión del problema, estrategias de solución, las fórmulas o el camino que voy a seguir, y por último vamos ya a la solución del problema. Una por una. Peso es igual a masa por gravedad. Pongamos con otro colorcito para que no se confunda. Peso es igual a la masa, que vale 10 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y me da 98 newtons. Acabamos de cumplir con la primera estrategia. Miren. Vamos con la segunda estrategia. La componente del peso en Y, que es este. Componente del peso en Y es igual a coseno de 30 grados por el peso, por 98 newtons. ¿Ya? Y eso me da un valor de 84,87 newtons. Hemos cumplido con otra de las estrategias. Ahora dice, fuerza normal es igual al peso. Entonces yo ya puedo colocar aquí, miren, otra estrategia más.
fuerza normal es igual al peso en Y, o a la componente del peso en Y. Entonces, ¿cuánto vale la componente del peso en Y? 84,87 newtons. Bien, ya nos encontramos aquí. Terminamos con las fórmulas que corresponden al eje Y. Vamos ahora a las fórmulas que tenemos en el eje X. Componente del peso en X. Voy a poner componente del peso en X es igual a seno de 30 por el peso. Seno de 30 grados por el peso es 98 newtons y me da el valor de 49 newtons. No se olviden, bueno, ya está en el gráfico, componente del peso en X es negativo, se dirige hacia la parte negativa. Al aplicar en la siguiente fórmula vamos a poner con signo negativo. Vamos a ver, estamos aquí. Vamos con otra estrategia. Dice fuerza de rozamiento, U por fuerza normal. Entonces, fuerza de rozamiento es igual a U, que vale 0,1, por la fuerza normal, aquí está, 84,87 newtons, y tenemos el valor de 8,47. 8,49 newtons. Tenemos el valor de 8,49 newtons. Nos encontramos aquí. Vamos a la última fórmula. ¿Cuál es la incógnita? Lo que nos pregunta, ¿qué fuerza? Miren, esta es la incógnita. Este es el valor de la incógnita. Ya conozco fuerza de rozamiento, conozco componente del peso en X, sé masa por aceleración, entonces ya nos vamos al último camino. Ahora sí, el valor de la fuerza. Voy a despejar de una vez para poner directamente acá. Fuerza entonces es igual a masa por aceleración. Masa por aceleración. Está menos fuerza de rozamiento, transponemos con más fuerza de rozamiento. Está menos componente del peso en X, pasa con más componente del peso en X. Entonces, ahora sí vamos a reemplazar aquí en nuestra solución. Tendríamos fuerza es igual masa por aceleración. Masa 10 kilogramos. Aceleración 4 metros sobre segundos al cuadrado. Por 4. Luego, más. Fuerza de rozamiento 8,49 newtons. Luego, miren, más. Componente del peso en X, 49 newtons. Por lo tanto, el valor de la fuerza que nos pide en el problema es igual a 97,49 newtons, que es lo que queríamos demostrar. ¿Ya? Entonces, miren, mis queridos jóvenes, hemos resuelto este problema de fuerza de rozamiento en un plano inclinado, cumpliendo en sus 3 etapas: comprensión del problema, estrategias de solución y la solución del problema.